lo ponemos por el otro. Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre, Señor, y esperando que este estudio sea de bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir meditando hoy, como hemos venido haciéndolo todos estos días, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, creo que estamos, o ya estamos en el 27, 26, ¿cierto? Libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a meditar en todo el capítulo 26 del libro de los Hechos y vamos a mirar que el Señor nos puede enseñar a través del estudio de esta palabra. Y entonces vamos a ir estudiándolo poco a poco. Vamos a ir, no lo vamos a leer ahorita al principio todo porque entonces nos alargaríamos demasiado, pero sí vamos a ir mirándolo poco a poco. Entonces el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 1 al 32, o sea, del 1 al 32 todo el capítulo. Y el título del mensaje en esta tarde es 10 pasos para testificar del Evangelio. 10 pasos para testificar del Evangelio. Y vamos a ir mirando estos 10 pasos de los cuales nos enseña la palabra de Dios a través del testimonio que el apóstol San Pablo estaba dando allí ante el rey Agripa y Berenice, y también de Festo. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién es Agripa y quién era Berenice. Nosotros hablamos la semana pasada que Agripa y Berenice eran hermanos casados el uno con el otro, o sea que eran, a pesar de que eran hermanos, eran esposos y estaban cometiendo todo el pecado que el Señor aborrece, porque estaba cometiendo incesto, adulterio, fornicación y todas aquellas cosas que el mundo les ofrecía a ellos, porque siendo judíos, no descendientes directos de Jacob, pero sí descendientes de Abraham por ser idumeos, descendientes de Saúl, ellos a pesar de esto habían preferido irse hacia el mundo antes de buscar la presencia del Señor. Y aquí entonces vamos a ir mirando lo que pasa con cómo Pablo expone su defensa ante el rey Agripa, estando Festo, Berenice y un grupo de personas que habían ido para escuchar a Pablo. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en los 10 pasos de testificar del Evangelio es que testificar produce gozo. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso produce gozo. Hablar de Cristo es algo que a nosotros nos tiene que agradar. Yo no sé si a ti te agrada hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si cuando tienes la oportunidad de estar frente a alguna persona y puedas hablar de lo que el Señor hizo en tu vida, te agrade, te dé gozo, o por el contrario, si a nosotros nos produce como que no, como que escozor y que como que mejor no, como que mejor yo soy cristiano de la secreta, ¿cierto? Sabemos cuáles son los cristianos de la secreta. El cristiano de la secreta es que ni siquiera sabe la gente que es cristiano, que la Biblia la llevamos debajo del brazo como si fuera desodorante y no tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida. Pero aquí vamos a ver algo que estaba pasando. Está Pablo delante de Agripa, delante de Festo, Berenice y todos los que estaban ahí, y empieza Pablo va a dar su testimonio. Entonces dice: entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, dice la Biblia, dice que Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos.
mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. El apóstol Pablo viene y le dice, el rey Agripa, le dice, se te permite hablar por ti mismo. Habla, dinos qué es lo que tú tienes que contarnos, qué tienes que decirnos acerca de por qué causa tú estás delante de nosotros. A veces nosotros estamos delante de la gente y nos dicen, cuéntanos un poco de tu vida, cuéntanos algo de ti, queremos conocer de ti. Y nosotros empezamos a hablarle de cosas que no tienen nada que ver con el Señor, sino con nuestra vida. Pues mira, yo trabajo aquí, trabajo allá, vivo de esto, vivo en tal parte, tengo tantos hijos, estoy casado. Y eso es lo que nosotros normalmente hablamos cuando alguien nos dice, cuéntanos algo de ti. Normalmente nosotros nos decimos, mira, gracias al Señor, Dios en su infinita misericordia, Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y empezamos a testificar de Cristo. Normalmente no lo hacemos. A veces lo hacemos cuando nadie nos está preguntando que hablemos de Él. Pero aún así, y yo lo digo ¿por qué? ¿Por qué razón? Hace muchos años, siendo yo muy joven, recién que entregué mi vida al Señor Jesucristo, fui a buscar un trabajo en uno de los hoteles más influyentes de Colombia, de los mejores hoteles, quizás el mejor hotel de la ciudad de Bogotá. Y iba para trabajar en la cocina, tuve una charla con el chef y el chef me dijo, perfecto, tú me sirves, tú eres la persona que necesitamos. Ahora vas a ir y hablar con el manager. Habla con el manager para que el manager entonces te contrate. Y fui a hablar con el manager y el manager me dice, bueno, cuénteme algo sobre usted. Lo más seguro era que lo que el manager quería era que yo le hablara de mi experiencia. Eso es lo que normalmente nos dicen a nosotros. Ahora es que lo vengo a entender. Cuando tú vas a presentarte a una compañía o algo y te dicen, hábleme de usted, es que tú hables de tu experiencia en este tipo de trabajo. Cuando este hombre me dijo, hábleme de usted, yo empecé a compartirle a él lo que Dios había hecho en mi vida. Lo que hice con este hombre fue testificarle del poder de Dios, de cómo Dios me había sacado del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, de cómo Dios me había puesto mis pies sobre peña, había enderezado mis pasos, había puesto en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Le conté toda mi vida pasada y lo que Dios ahora había hecho en mi vida. Quizás para muchos ese fue un error. Un error porque este hombre no le interesaba en absoluto saber de mi vida pasada, no le interesaba en absoluto de lo que Dios había hecho en mi vida, no le interesaba en absoluto que ahora fuera una nueva criatura. Lo que él quería saber era mi experiencia en el trabajo. Pero a pesar de que ese fue posiblemente mi error, de no haberle hablado de mi experiencia, porque me dijo el hombre, ok, ya te llamaremos, nunca me llamaron, nunca conseguí el trabajo, cuando el chef me había dicho ya el trabajo es tuyo. Entonces, a pesar de que aparentemente fue un error de parte mía de no saber de qué me estaba preguntando este hombre, fue una bendición para mi vida, porque tuve la oportunidad de hablarle a una persona que era el jefe, que era uno de los grandes de ese hotel, hablarle del poder de Jesucristo. Quizás la persona diría, este tipo está loco. Está loco. Yo no estaba preguntando acerca de esto y no me interesa. Pero la palabra dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no sé si esas palabras que yo le compartí a este hombre tuvieron algún efecto en su vida, en algún momento lo dejó inquieto, lo dejó impactado, y que esa persona después alguien le hubiera confirmado el mensaje de la palabra y le haya entregado su vida a Cristo. Pero eso es algo importante. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra de Dios y que ese testimonio nos produzca gozo. Mira, Pablo dice, me tengo por dichoso. ¿Sabes lo que es estar dichoso?
alegre, gozoso. Para mí es una bendición muy grande presentarme delante de ti, oh rey Agripa. Dice, de que haya de defenderme delante de ti, pues de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Ahora dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones. Pablo sabía, Pablo empezó a tocar las fibras del corazón de Agripa. Agripa era un pagano, Agripa era un impío, Agripa era un hombre malo, Agripa era un hombre que no le interesaban las cosas del Señor, pero Pablo le dice, yo sé que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Agripa había sido criado como judío, por lo menos en la religión judaica, a pesar de que su abuelo era otro pagano, Herodes el Grande era otro pagano, y que toda su descendencia fue una descendencia de paganos y de gente mala. Pero aquí Pablo no mira lo malo de Agripa. Pablo le ha dicho, mira, oh rey Agripa, me siento muy contento de estar delante de ti, porque sé que tú eres un miserable, eres un hombre pecador, eres un hombre que cometes incesto, que eres un adúltero, un fornicario, un mentiroso, eres lo peor de la tierra. No. Pablo buscó tocar la parte que tocara su corazón y que lo llevara a que este hombre sintiera más necesidad de conocer de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a hablarle, no de él, ¿cierto? No de la otra persona. Dice, no, mira, gracias a Dios, Dios me cambió y no soy como tú, un cochino y miserable pecador, y que si tú no te arrepientes te vas a ir para el infierno porque tú eres un... No. Quizás cuando tú empiezas a hablar, mira, hay algo que es poderoso en el mensaje de la palabra. Es compartir con la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Poder hablarle lo que Dios hizo en mi vida. No quiere decir que yo tengo que ir a escarbar todo el tiempo lo malo que fui. No, es poder decirle, mire, yo era esto, mas ahora soy esto. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Ahora le está diciendo, mira, aquí Pablo le está diciendo aquí a Agripa, le está tocando, le está hablando, dice, yo sé que tú has oído hablar de Dios, yo sé que tú conoces de la palabra de Dios, y por esta causa yo me siento gozoso de poder compartir contigo, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira lo que dice allí en Hechos 5, 41-42, yendo un poquito hacia atrás, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes se sentían gozosos? ¿Quiénes eran los que estaban gozosos aquí en este episodio? Aquí los que se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo, eran los apóstoles. Ellos habían ido, Pedro y Juan primero les habían dicho, mire, no hablen más en el nombre de Jesús, porque ustedes están llenando la tierra de su doctrina. Cállense y no hablen más. Y los discípulos dicen, ustedes juzguen si hemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres que nos dicen que nos callemos? A nosotros nos dicen, mire, usted no puede hablar ese mensaje, usted no puede predicar este mensaje, porque si usted predica este mensaje, usted está yendo contra la ley y nosotros vamos a poder tomar cartas en el asunto. Y si usted sigue hablando ese mensaje de odio, que a veces creen que nosotros estamos trayendo mensaje de odio, entonces te vamos a mandar a ti para la cárcel y te vamos a mandar callar. Y entonces es donde yo tengo que preguntarme, ¿a quién tengo yo que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ahora, a estos discípulos, a ellos los mandaron callar, pero como no se callaron, ¿qué les hicieron?
empezaron a azotarlos, empezaron a castigarlos, y para ellos se sintieron, dice la Biblia, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sabían que el mensaje del Evangelio estaba haciendo mella en el corazón del pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que este mensaje que nosotros predicamos, de que hablamos, ese mensaje tiene que clavar profundo en el corazón de las personas. Hace unos años atrás, cuando nosotros comenzamos a predicar en un barrio de los más peligrosos de la ciudad de Bogotá, allí llegaron personas a romper los vidrios del lugar donde nos reuníamos y a escribir grafitis allí en ese edificio. Y me decía alguien, hermano, mira lo que está pasando. Le digo, dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque nos rompen los vidrios. Gloria a Dios porque nos escriben grafitis y quieren ofendernos. No, dale gloria a Dios porque esto que está pasando quiere decir que nosotros estamos haciendo mella en el lugar donde estamos predicando. Porque estamos arrebatándole las almas al diablo. Entonces, cuando tú testificas, eso es lo que tú estás haciendo. Y el testificar produce gozo. El apóstol Pablo se sintió dichoso. Y nosotros también debemos sentirnos gozosos, dichosos, de poderle hablar a una sola persona. A una sola del amor de Jesucristo. De que Dios le ama. De que Dios tiene un plan para esa persona. De que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé a ti quién te habló del Evangelio. Yo no sé quién a ti te predicó de Jesucristo. Yo no sé si en algún momento tú hiciste una oración de fe y le entregaste tu vida a Cristo. Y le dijiste, Señor, yo quiero que entres en mi vida, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Pero si alguien te habló de Cristo y ahora tú eres una nueva criatura y ahora tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, ahora ¿por qué yo no he de hablarle a los demás de lo que Dios hizo en mi vida? Si alguien tuvo gozo de predicarlo y yo tuve el gozo de recibir el mensaje y entregarle mi vida a Cristo, ¿por qué no tener el gozo de seguir predicando? Testificar produce gozo. Número 2, tengo que hablar, aquí dice, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Primero testificar, está diciendo que produce el gozo. Ahora, ¿quién era yo? Versículos 4 y 5, el apóstol Pablo le está hablando a Agripa. Nosotros estamos frente a una persona que nos está pidiendo que le hablemos. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio para hacer mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren, dice desde el principio, gloria a Dios, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Quién era yo? ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era tu vida? ¿Cuál era mi vida? ¿Cómo éramos nosotros antes de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo? Algunos éramos borrachos, drogadictos, mujeriegos, algunos dedicados a diferentes cosas, alcohólicos, fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianas. Muchas personas antes de llegar a Cristo, ese era su estado. El estado de Pablo antes de conocer a Cristo era que él era un hombre religioso. Era un hombre que dice que en cuanto a la religión, él era fariseo. Dice, era la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era un hombre religioso. Era un hombre celoso de un movimiento religioso. No era celoso de la ley, no era celoso del Tanakh, no era celoso de la Torá, no era celoso de la
la palabra de Dios, no era celoso de Dios, era celoso de un movimiento religioso. Y cualquier cosa que se hablara en contra del movimiento religioso o que no se ajustara al movimiento religioso, entonces él odiaba a esas personas que estaban yendo en contra de su forma de pensar. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Yo amo, este es el pensamiento del mundo, yo amo al que me ama y aborrezco al que me aborrece. Al que me hace mal, yo le hago mal. Como dice la canción que a veces la recordamos, ¿cierto? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me abrazas, yo te abrazo. Si tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. Si tú eres mi enemigo, yo soy tu enemigo. Ese es el pensamiento del hombre que no tiene a Dios. Ese era el pensamiento de Pablo. Ese era el pensamiento de nosotros. Así éramos nosotros. Espero que ya no seamos así, ¿cierto? El Señor dice, mire, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles y los publicanos? ¿No hacen lo mismo la gente, los sicarios, las prostitutas, los homosexuales, los borrachos? ¿No hacen lo mismo? Amamos a los que nos aman, pero odiamos a los que nos odian. Y el Señor dice, miren, amen a los que los odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les persiguen. La actitud de ustedes, la actitud de nosotros tiene que ser diferente. ¿Quién era yo? Aquí Pablo está diciendo quién era él, cuál era su actitud, cuál era su camino, cuál era su posición en cuanto al Evangelio. Nosotros antes de Cristo éramos perseguidores del Evangelio. De una manera u otra. Quizás tú me dices, yo nunca tuve nada contra los cristianos, nunca les dije nada. Quizás no. Pero el solo hecho de rechazar el mensaje del Evangelio ya te hacía un enemigo de Dios. Ya éramos enemigos de Dios. Hermano, pero es que yo he sido fiel a la religión, las tradiciones. Lo que la tradición me ha dicho lo he guardado. Y a mí la tradición me ha mandado que los apedree a ustedes. Porque la tradición me lo manda. ¿Y qué dice la Biblia acerca de tu tradición? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra vida? ¿Quién era yo? ¿A quién le pertenecía? Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros, también que erais en otro tiempo, extraños y ¿qué? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Yo antes era enemigo de la cruz de Cristo, era enemigo del mensaje de la palabra. Quiero decirte una cosa, yo fui criado en el Evangelio. Desde muy niño fui llevado a la iglesia. Desde la edad que tienen estos muchachitos aquí los que nos vienen a la iglesia. Desde esa edad, a esa edad recibí el mensaje, a esa edad. Yo desde muy niño, cuando llegaba las 7 de la noche, mi abuela con la que yo vivía y mi tía se ponían de rodillas y nosotros teníamos que ponernos de rodillas y orar. Y yo no sé cuánto oraban, yo no sé si era una hora, para mí eso era larguísimo, era una de las oraciones más largas. Y nos poníamos de rodillas y cuando empezábamos a orar yo me ponía ahí a dormir, yo no sé si roncaba, pero ahí de rodillas estaba durmiendo. Y cuando mi abuelita decía amén, yo decía amén y me levantaba. Antes de acostarme tenía que decir un salmo de memoria. Si no decía el salmo de memoria no me podía acostar. Entonces, ¿qué hacía yo? Abría la Biblia en el libro de los Salmos, lo ponía allá en la cama, me paraba en la cama, desde arriba leía porque tenía vista de águila. Y yo creo que mi abuela se daba cuenta. Mi abuela sabía que lo estaba leyendo, pero ella sabía que estaba yo recitando la palabra de Dios. A ella le interesaba que mi corazón se llenara de la palabra de Dios. Pero a la edad de 13 años, cada cual se apartó por su camino. Yo me aparté por mi camino, hice mi vida, y cuando alguien me venía a hablar del Evangelio,
porque yo desde muy pequeño prediqué el mensaje. Cuando alguien me venía a hablar del evangelio, decía, mire, ¿sabe qué, hermano? A mí no me hable de Dios. Yo conozco perfectamente este libro. No necesito que me hables. Porque no quería saber de que el Señor me redarguyera a mí de pecado, de justicia y de juicio. Yo sabía que estaba andando mal, sabía que estaba caminando por caminos no rectos, era enemigo de la palabra de Dios, a pesar de que toda mi vida anduve con una Biblia conmigo, siempre. El día que se me perdía la Biblia, ese día se me perdía algo, pero a pesar de que tenía la palabra de Dios, no la entendía. A pesar de que tenía la palabra de Dios, era un fornicario. A pesar de que tenía la palabra de Dios, era un vicioso. No tenía temor de Dios. Necesitaba que un día el Señor tocara mi vida y me cambiara. Era enemigo. Aquí dice que yo era enemigo, pero ahora Dios me ha reconciliado. ¿Quién era yo? ¿Y ahora quién soy? Dios, cuando el Señor dice reconciliados con Dios, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepentidos y creer en el Evangelio, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio que nadie quiere predicar. Muchos hoy por hoy prefieren no predicar porque ellos no quieren que la gente se sienta mal. Hermano, yo le puedo hablar a la gente de pecado. ¿Cómo le voy a decir que es un cochino pecador? No le voy a decir que es un cochino pecador, pero le voy a decir que si no se arrepiente, entonces está por fuera del plan perfecto de Dios y que si no se arrepiente va derechito para el infierno. ¿Cómo le voy a decir yo a esto de que la gente se me va? Yo tengo que ser un motivador. Si tú eres motivador, te va a ir mejor. Porque vengo y te digo, mírate, tú eres un triunfador. Tú eres una persona que exitosa. Entonces, ¿qué hago yo contigo? Te subo el ego. Yo soy un triunfador. Dile a tu hermano que está al lado, tú eres un triunfador. Entonces, tú eres un triunfador. Tú eres un exitoso. Tú eres un exitoso. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Subiéndole el ego. Subiéndole al ego a la iglesia. Y entonces la gente, eso es lo que queremos oír, que nos digan que somos triunfadores, que somos exitosos. Tú eres una persona próspera. Gloria a Dios si eres un triunfador, gloria a Dios si eres un exitoso, gloria a Dios si eres una persona próspera. Pero tengo que decirte, mira, si no te arrepientes, de nada te sirve ser un triunfador, exitoso y próspero. Necesitas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Prefiero quedarme con uno que andar con 5,000. 5,000 dejan mejores ganancias. 5,000 llenan un estadio. Con uno solamente necesito sentarme en una silla y hablar con él. No deja ninguna ganancia. Pero la ganancia de que uno esté con uno es que esa persona se va a la presencia del Señor, es salvo. Mientras que puedo tener 5,000 todos que van camino al infierno, porque no les habló el mensaje del Evangelio. Entonces, poder ver que nosotros éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados con Dios. Ahora, sigo aquí, dice, tengo promesa de vida. ¿Quién era yo? ¿Cierto? Vamos viendo. Tengo promesa de vida, y ahí sigue diciendo, versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, es por la promesa que Dios hizo a los padres. El Señor nos dio promesas. La palabra de Dios es un libro lleno de promesas, un libro lleno de bendiciones para nuestra vida. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí están las promesas. Medita de día y de noche en esta palabra
Y entonces el Señor hará prosperar tu camino. Y la promesa de Dios es darte a ti vida y vida en abundancia. La promesa de Dios es darte vida y vida eterna. El Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí dice, ¿qué? Se juzga. Dice que se juzga entre vosotros. Increíble que Dios resucite a los muertos. Para los ateos, para los materialistas, la vida es esta. La vida es una sola y hay que gozarla, y aún para muchos cristianos. Hay cristianos que dicen, la vida es una sola, hermano, y hay que gozarla. La vida aquí es una sola, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación de ninguna manera. La reencarnación existe una sola vez y después el juicio establecido. Dios lo estableció de esa manera. Ahora que todos resucitaremos un día, todos resucitaremos. Número uno, primero va a venir una resurrección, que es la resurrección de entre los muertos de aquellos que murieron en Cristo. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la última trompeta. De la final trompeta, la última. Para algunos la final trompeta es antes de las 7 trompetas del Apocalipsis. Entonces no sé por qué dice final si todavía hay 7. Pero los muertos de Cristo resucitarán. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Luego viene la segunda resurrección, donde muchos se levantarán del polvo. O sea, cuando dice muchos, como dice en el libro del profeta Daniel, muchos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Es los que tienen parte en la segunda resurrección. Los que tienen parte en la segunda resurrección ya no hay, ¿cómo le podríamos decir? No hay seguridad de que sean salvos. Será la gente juzgada por sus obras, los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados por sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Esa muerte segunda de la que habla no es que se acabó, fin de vida, se murió por segunda vez y se acabó. No, muerte segunda es separación total de la presencia de Dios. Eso significa muerte, separación. Cuando tu cuerpo muere, tu espíritu y tu alma se separan. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma que pecare, esa morirá. Así de sencillo. Espíritu, alma y cuerpo. Aquí no es que, no, que aquí eso es así. Ahora, tenemos promesa de vida. El Señor nos ha dado promesa de que un día nos levantaremos de entre los muertos. Mira lo que dice allí el Señor en el capítulo Juan 6, 38 al 40. El Señor está hablando allí, déjame verlo, buscarlo acá. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40 dice la siguiente manera: porque he descendido del cielo, si es este sí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. El que ve al Hijo, nosotros no lo vemos. Físicamente no lo estamos viendo, pero hemos creído en Él por fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque somos salvos por fe y no por vista, es por lo que hemos creído.
Señor, yo te veo a ti, Señor, veo tu gloria, veo tu poder, he creído en ti, creo que tú, Señor, moriste por mí en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, te recibo en mi corazón y te pido que cambies mi vida. Y en el momento que le recibo, porque creo en Él, entonces el Señor me da vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer en Jesucristo. Tú puedes creer en Jesucristo. Hay mucha gente que cree, pero hay mucha gente que a pesar de que cree no le han recibido. Hermano, es que donde dice la Biblia que hay que hacer oración de fe. La Biblia dice que el que crea con el corazón y confiese con la boca. O sea, si tú no lo confiesas, olvídate, tú puedes creer en Él. Pero yo tengo que confesar que Jesucristo es el Señor y tengo que declarar que Él es mi Salvador. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Aquí hay promesa de vida. Es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros de vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Ahora, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, es lo que Pablo está diciendo. No sé, vamos a seguir mirando y si no podemos verlo todo hoy, pues lo vamos a ver la semana entrante. Espero que en todo caso, así como hacía, no sé si ustedes leyeron el cuento de las 1001 noches. Así había un hombre, un rey, que había quedado desilusionado a las mujeres y entonces por causa de su disolución, entonces cada noche se casaba con una mujer y al otro día la mandaba a matar. Y entonces llega, este es un cuento árabe, entonces había una mujer llamada Sherazada que fue y la pidió el rey, que ya la escogió para que se casara con ella y ya al día siguiente ya estaba sentenciada a morir. Pero entonces ella le pide al rey que como gracia, como una misericordia, le permita que su hermanita menor esté con ella, ya que es su última noche de vida. Y el rey le concede esa gracia a Sherazada. Entonces Sherazada le dice a la hermana, dice, cuando vayamos a acostarnos a dormir, pídeme que te cuente un cuento, que como siempre te lo he contado, para irte a dormir. Entonces pasó que cuando esta niña, ya cuando se dormía, esta niña dice, Sherazada, cuéntame un cuento para que antes de dormir, para poderme irme a dormir. Entonces Sherazada empieza a contarle el cuento y cuando va llegando al final del cuento le dice, bueno, ya estoy a dormir, pero si quieres saber qué va a pasar con la historia, cuál es el final de la historia, entonces necesitas que te lo cuente mañana. Y el rey se queda inquieto por saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la historia que Sherazada está contando a su hermana? Y entonces suspende la ejecución de esta mujer por un día más para poder escuchar el final de la historia. Entonces, al día siguiente, Sherazada termina el final de la historia, pero comienza con una nueva y la deja otra vez en suspenso, de tal manera que el rey suspende la ejecución de Sherazada por 1001 noches. Y al final de esas 1001 noches, imagínense, 3 años, al final de esas 1001 noches, el rey decide no ejecutar a Sherazada porque ya ella le llenó el corazón. Entonces que esta parte, que de pronto no alcancemos a terminar, vamos a terminar con esto, cuál fue mi actitud frente al Evangelio, y lo vamos a dejar para la semana entrante, y puede ser que la inquietud que te quede a ti, entonces te haga venir, y si vemos que eso sucede, entonces vamos a seguir haciendo esto, antes de terminamos el mensaje, y comenzamos un mensaje nuevo, amén, y entonces así vamos a hacer. Eso es lo que yo lo aprendí de las 1001 noches y luego a mis alumnos, cuando dictaba clases de música, les hacía lo mismo. Entonces estaban esperando con paciencia la segunda clase, la siguiente clase, para que eso pase. Entonces, ¿cuál fue mi actitud? Amén. ¿Cuál fue mi actitud frente al Evangelio? Allí estamos viendo versículo 9, gloria a Dios, del capítulo 26, versículo 9 hasta el 11. Dice de la siguiente manera. Amén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes,
y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Cuál era mi actitud? Hemos dicho que nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo, éramos enemigos del Evangelio. Pero aquí Pablo dice, mire, yo creí mi deber. ¿Sabía usted que el Señor Jesús dijo que llegaría un momento en que aún la gente, cuando los matara a los discípulos, creerían que le rinden servicio a Dios? ¿Sabes cuántas personas hoy por hoy, matan, asesinan a miles de seguidores de nuestro Señor Jesucristo simplemente por confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que es el Salvador del mundo y que sin Él no hay vida eterna? ¿Sabes cuántas personas matan en el nombre de su Dios a estos cristianos y creen que les rinden servicio a Dios? Hoy por hoy hay miles de personas. Están matando miles de cristianos en el Estado Islámico. Vienen en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de ellos, que es el Dios Luna. Alá es el Dios Luna, por si acaso no lo sabías. Pero es que siempre, cuando tú ves la gran mayoría de las mezquitas, siempre hay una luna, cuarto creciente, que es la que ellos tienen, porque ese es el Dios de ellos. Pero en el nombre del Dios de ellos, gente ignorante, gente que no conoce al Cristo de la Biblia ni conoce al Dios de las Escrituras, vienen y matan. Y cuando matan, creen que rinden servicio a Dios, porque dicen, yo los mato y ahora acabo con ellos. Yo mismo voy, me inmolo y voy a estar en el paraíso con Dios con 7 mujeres. Porque su mirada está puesta en las cosas de este mundo, su mirada está puesta en las cosas de la carne. Cuando el Señor dice que en el reino de los cielos ni se casarán, ni se harán en casamiento, sino que seremos como los ángeles que están en el cielo. Pero como esa es la mente de esta gente, dice, tal el corazón del hombre, tal es él. Su corazón es ese. Solamente las cosas de este mundo, solamente piensan en las cosas de la carne y su Dios es el vientre. Y ellos matan, y esto sucedía con Pablo. Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, era enemigo, perseguidor, y consentía con la muerte de los cristianos. ¿Te acuerdas con la muerte de Esteban? Cuando a Esteban lo fueron a apedrear, entonces hicieron los judíos, se quitaron el talit. Tome, vamos a quitarme aquí el talit. Tome, hermano Pablo, téngame el talit porque voy a apedrear a eso. ¿Sabe por qué no se dejaron el talit? ¿Sabes por qué no se dejaron el talit? Porque sabían que si se dejaban esto aquí encima, estaban bajo la autoridad de Dios. Sabían que Dios los estaba viendo y sabían que lo que estaban haciendo era pecado, que estaban haciendo un mal en el nombre de Dios, cuando Dios no les había mandado hacer esto. Entonces había que quitarse las vestiduras. Cuando dice que no estaban quitando la ropa, era el talit. Era esta prenda que les recordaba allí con estos flecos que habían 613 mandamientos, 613 misbot que tengo que cumplir, y una de las misbot me dice no matarás. Pero entonces, para no tener algo que me diga que no matará, mejor me lo quito y voy y mato. Entonces esa fue la actitud de Pablo, y esa ha sido la actitud de nosotros muchas veces. Ha sido la actitud antes de recibir a Cristo, y es la actitud quizás de muchas personas que nos ven a través del internet. Dicen estos evangélicos, porque algunos los llaman evangélicos y son palabras despectivas. Evangélicos, y la palabra cristiano, escúchame esto, esa palabra cristiano que se les dio a los discípulos de Cristo en la iglesia de Antioquía no fue una palabra para exaltarlos, para alabarlos, para decir ¡ay, qué buena gente! Era una palabra despectiva. Una palabra que la buscaban para insultarlos, para hacerlos sentir mal. Pero gracias a Dios se nos llamó cristianos por primera vez, o mesiánicos por primera vez, en la iglesia de Antioquía, o en la ciudad de Antioquía. Y ahora nos llaman, ahora ya decirle cristiano no es despectivo, pero hay que decir estos evangélicos, estos protestantes. Nosotros no podemos llamarnos evangélicos, protestantes, estos no. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Soy evangélico
porque predico el Evangelio. Y si me quieren llamar protestante, porque protestamos contra las enseñanzas de una iglesia pervertida, de una iglesia que cogió el mensaje del Evangelio, lo cerró y enseñó su propio mensaje. Pero lo que realmente nosotros tenemos que recordar es que nosotros no pertenecemos a una religión, sino pertenecemos a Cristo. Pablo era religioso. Cuando aceptó a Jesucristo, renunció a la religión. Empezó a buscar. Ahora, ¿cuál fue mi actitud? La actitud de Pablo era ser un enemigo de la cruz de Cristo, enemigo. Pero mira lo que sigue diciendo. Ya con esto vamos a terminar y dejamos el resto del mensaje para la semana entrante. Primera de Timoteo, capítulo 1, 12 y 14. ¿Cuál fue mi actitud ante el Evangelio? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, Pablo lo reconoce. Lo hice por ignorancia, porque no conocía a Cristo, porque estas escrituras, este libro para mí era un libro religioso, un libro de preceptos físicos y no espirituales. No podía ver al Señor Jesucristo en las escrituras, y lo hice por ignorancia y por incredulidad, porque no podía creer que Jesucristo fuera el Señor. Pero él dice que cuando los judíos entreguen su vida al Señor Jesucristo, el velo que ellos tienen delante de sus ojos, que no los deja ver más allá, ese velo se caerá. No va a ser antes. No va a ser antes. Igual va a ser es con los gentiles. Un gentil puede conocerse la palabra del Señor al derecho y al revés. Pero si no recibe al Señor Jesucristo, este libro no dejará de ser letra muerta, sin ningún poder en su vida. En el momento que la persona recibe a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, el velo se cae. Y entonces es cuando tú puedes entender que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo es mi actitud? ¿Realmente he tenido un cambio en mi vida? ¿Hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Le hemos pedido al Señor que cambie nuestro corazón? ¿Nos sentimos gozosos de poder predicar el mensaje del Evangelio? ¿O por el contrario, estoy viviendo una vida apartada de Dios, una vida religiosa, una vida de odio, una vida de rencor, una vida que no exalta el nombre del Señor? Eso lo sabemos nosotros, no lo sabes tú, lo sé yo, cada uno delante de la presencia del Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a pedir al Señor en esta tarde que Él nos hable, que esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, esta palabra fluya, corra y sea glorificada en nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta noche, en esta tarde, hemos predicado tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor Jesús, que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. Padre Santo, que nosotros podamos entender, Señor, cuál es nuestra posición frente al Evangelio, cuál es nuestra posición en nuestra vida, Señor. Y Señor Dios Todopoderoso, queremos presentar delante de tu presencia las personas, Señor, que nos puedan estar sintonizando en esta tarde a través del internet, Señor. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas, Señor, que aún no le han entregado su vida a ti. Señor Dios mío, que aún son enemigos tuyos, Señor, pero que en este momento, Señor, quieren decirte, Señor, quiero que me perdones, quiero que entres en mi corazón y cambies mi vida, Señor. Si alguna persona, Señor, de los que nos están viendo a través del internet, Señor, quiere hacer una oración de fe, Señor, entregándole tu vida, reconociéndole su pecado al Señor, que pueda decir en esta tarde, Señor, Señor Jesús,
Vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija, Padre. Padre, te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, te doy en esta tarde porque tú, Señor, has cambiado mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a terminar orando en esta tarde. Padre, una vez más te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios.